Vamos a continuar con la segunda ponencia para hablar de laicismo y república. Hoy nos acompaña Francisco Delgado Ruiz. Él fue diputado por el PSOE en la elección de la primera legislatura en 1977 y senador en 1979. Ha sido teniente de alcalde en el ayuntamiento de Albacete, su ciudad natal, entre los años 1991 y 94. Formó parte del sector político del PSOE y en 1999 se dio de baja. Durante 14 años ha sido miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de las Asociaciones de Padres de Alumnos, la CEAPA, y presidente de esta entre 1992 y 1997. En la actualidad, ratificado en la Asamblea de Europa Laica que celebramos ayer aquí en Sevilla, es presidente de Europa Laica. Mucha culpa de que esta asociación sea la referencia laicista en España, pues se debe a él. Y como vamos cortito de tiempo. Bueno, pues claro, primero felicitaros por el haber organizado este febrero republicano, más en sede universitaria, con la posibilidad de que vengan chicos jóvenes a reflexionar sobre la importancia que tiene el ideario republicano, no ya tanto el Estado republicano, sí el ideario republicano, y da pie para que una serie de personas con más o menos experiencia en distintos campos pues vengan aquí a reflexionar en libertad con los asistentes sobre distintas cuestiones que tienen que ver con el republicanismo en general. Siempre es un placer escuchar a mi amigo José Luis, lo incisivo que es y que pues ahora pues, toca presidir, después de tantas cosas que ha sido a lo largo de toda su vida, pues una asociación muy importante también para el desarrollo del republicanismo en España y en Europa, como es la Unidad Cívica por la República. La conferencia que yo voy a impartir o las reflexiones que yo voy a hacer se complementan para que quien quiera profundizar en cuestiones laicistas se complementa con dos ponencias más que se van a dar aquí a lo largo de esta semana. Una que va a dar nuestro compañero y amigo César Tejedor de la Iglesia, que es un profesor muy joven de un instituto de Extremadura, que acaba de entrar ahora en la Junta Directiva de Europa Laica también. Y luego también se complementará después con otra conferencia que dará Manuel Navarro de Granada sobre exclusivamente el ámbito de la educación y el laicismo. Situarnos en lo que se nos había pedido de poner esta tarde, me decía el compañero Miguel que enviáramos una pequeña introducción y envié una serie de folios, una serie de reflexiones que aparecen en el documento que se os han entregado, los documentos se han entregado, y que viene a ser una guía reflexiva, recordatorio, para refrescar la memoria de aquellas cuestiones que tienen que ver con el laicismo y la república. Porque todo tiene su porqué, todo tiene una historia, y los hechos que a veces acontecen en un determinado lugar y tiempo tienen que ver con una historia pasada o más lejana y que hacen que la situación esté de esta manera. Viene a colación aquello de cuando se reivindica el cristianismo, los orígenes cristianos de Europa a la hora de elaborar las constituciones o los documentos europeos, pues porque sí, pues porque durante mucho tiempo a la fuerza pues fue el cristianismo el que imperó en muchos territorios de Europa y que muchas veces copiaron o cooptaron
como muy bien dijo el profesor Azaña en su discurso cuando estaba defendiendo la no catolicidad de este país a través de la Constitución de 1931, la cristiandad de Europa venía dada porque habían copiado de los orígenes anteriores al cristianismo pues muchas de las cuestiones que se habían sucedido en culturas anteriores. Por lo tanto, todo tiene un porqué y todo tiene... El hecho de que hoy en España pues, estemos viviendo un confesionalismo más que encubierto, un confesionalismo católico abierto, muy profundo, tiene que ver con una historia que nos atenaza desde hace muchos años. Yo lo sitúo fundamentalmente desde el Concilio II de Toledo, que es cuando en España pues, el gobierno, los que mandan en aquella época, se hacen católicos, se impone el catolicismo al conjunto de la ciudadanía. Desde entonces hasta hoy, salvo algunos muy breves periodos del siglo XIX y del siglo XX, que coincidió con los poquitos años que estuvo la Segunda República, pues siempre ha habido un catolicismo de Estado fuerte, de obligado cumplimiento para todos y todas las ciudadanas, siervos hasta hace muy pocos años y después llamados ciudadanos, aunque realmente en muchas épocas de la historia más cercana han sido también siervos, sobre todo en la época del nacionalcatolicismo. Fijaros que ahora se va a conmemorar el bicentenario de la Constitución de 1812, la Constitución Liberal de 1812, y que aquellas cosas que aparentemente renacían en una aparente España ilustrada en otros lares europeos y de otras partes del mundo, pues esa Constitución aparentemente liberal pues ya decía que en nombre del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad, marcaba el artículo 14 que decía, Constitución de 1812, la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única, verdadera de la nación, la protege por las leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra religión. Y vamos a conmemorar un bicentenario de una Constitución teóricamente liberal, pero que de alguna manera un marchamo de confesionismo católico muy potente y muy profundo, y además haciendo pues, ese futuro, ¿no? España siempre será católica. Y eso nos marca, ¿no? Nos marca y nos ha marcado. Es cierto que todos los seres revolucionarios y republicanos que surgieron en la Europa del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, no llegaron a España prácticamente, quizá llegó con Napoleón, pero Napoleón enseguida le echaron. Fue el primero, por cierto, que decretó la abolición de la Inquisición en España, luego la restauraron, el monarca de turno la restauró y duró la Inquisición organizada hasta muy entrado el siglo XIX, muy pasado el siglo XIX, y por eso, bueno, España siempre ha tenido un marchamo católico, casi siempre, o prácticamente siempre, emparejado con la monarquía del momento, fuera de la procedencia que fuera, y hasta que incluso ha habido momentos de la historia que ha habido cierto aperturismo a la libertad religiosa, e incluso se ha debatido y discutido en algunos ámbitos la cuestión religiosa, por ejemplo, en el ámbito de la escuela. Surgió a principios del siglo XIX un debate sobre si en la escuela se debería de dar religión o no, y en 1913 se llegó a un acuerdo de que los alumnos que no quisieran dar religión, que no la dieran, y los profesores maestros en aquella época que no quisieran dar religión, que no la dieran. Bueno, pues ha pasado un siglo y tal, y estamos casi un siglo y estamos prácticamente en la misma situación. Como decía antes José Luis, el único momento en el que en España pues, parecía que podía salir de ese confesionalismo católico es el momento de la Segunda República. Es una constitución la que la Segunda República hace realmente de construcción del verdadero Estado laico, de separación del Estado de la Iglesia católica. Y cuando aquí antes hablabais de qué iba a pasar con los ejércitos en caso de que tal, a mí me preocuparía más qué iba a pasar con la Iglesia, ¿no?
En caso de que, porque sí que realmente en los ámbitos del poder religioso, que controlan importantes espacios de poder en el ámbito bancario, etcétera, pues sí que había una cierta preocupación si se hace saltar a la monarquía, porque la monarquía actual española, la de los Borbones, la de Juan Carlos, es una monarquía católica. No tiene sentido la monarquía borbónica si no es católica. Por lo tanto, eso es un tema que también pues, hay que tener en cuenta a la hora de analizar la situación política y social del momento en el que estamos viviendo. Bueno, como se va a comentar en las próximas conferencias algunas cuestiones y analizar lo que era la Segunda República y los avances que la Segunda República dio en la cuestión de la cuestión religiosa, bueno, pues no voy a entrar en ellos, pero sí que es cierto que en la elaboración de la Constitución y conforme se iban constituyendo los distintos gobiernos desde el año 31 hasta el año 39, de alguna manera, pues hubo contactos de ciertos líderes de la República, hubo contactos serios con sectores del mundo católico, incluso se viajó al Vaticano para intentar bueno, pues limar asperezas de la Iglesia Católica contra la República, contra la Segunda República, porque ciertamente la Segunda República, antes ya de nacer, fue tachada de anti-española por algunos clérigos muy importantes, como el cardenal Segura, que vino ya apedreando la futura república ya en el año 1930 en los discursos que iba lanzando desde esos púlpitos a los que tenía acceso. Por lo tanto, en aquella época, aparte de los terratenientes, aparte de los militares, quizá un poder muy importante que abortó o que incidió para que se abortara la democracia de la Segunda República, tuvo que ver mucho la Iglesia Católica, indudablemente, como así nos lo demuestra la historia. Ciertamente, cuando Franco bueno, pues, accedió al poder de la manera más injustificable posible, en consecuencia del golpe de Estado que había dado, uno de los ámbitos en donde más se basó para poder poner el régimen en valor fue fundamentalmente, mucho más allá del ejército, en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica, por ejemplo, la Confederación Católica de Padres de Familia, que se reúne en Burgos en 1938 en una asamblea, es la que por primera vez le dice a Franco en esa asamblea que a los maestros de la República hay que quitarles de las escuelas y matarlos, ¿no? De alguna manera, y eso se hace en una asamblea de la Confederación Católica de Padres reunida en Burgos en 1932. La dictadura establece el nacionalcatolicismo y fundamentalmente a través del control de la enseñanza. Es decir, lo primero que hacen es que la enseñanza la toman por suya, no solamente en sus colegios, que no tenían en aquella época, no tenían muchos colegios, y también la intromisión en los colegios de titularidad del Estado, ¿no? En los centros de titularidad del Estado. Y todo el currículum que aparece desde el año con las leyes educativas de la época, luego la del 64, que era una de las leyes primeras más estructuradas del franquismo, luego ya la ley del 70, ya para así, que duró muy poco tiempo, pues en todas ellas todo el currículum está mezclado o trufado de consignas de tipo confesional católico, ¿no? Me acuerdo que los libros de la época, las enciclopedias de Alvarito, todas de aquella época, pues de a lo mejor de 15, 20, 25, 30 temas que tenían, 7, 8, 10, 12 estaban ligados con el tema nacional católico, ¿no? Se estudiaba por un lado la historia sagrada, por otro lado el dogma, por otro lado, bueno, era todo, y luego la historia, la geografía, todo era en torno a lo que era el nacional católico, lo que era el catolicismo. Por lo tanto, durante muchas décadas, a lo largo de toda nuestra historia, muchas décadas, pues así ha habido una imposición. No es que haya una tradición católica de España o cristiana de España, hay una imposición católica a los españoles de catolicismo, en donde, bueno, pues eras bautizado por tus padres obligadamente, la gente tenía que ir a misa cuasi obligadamente. Bueno,
Franco decía que o eras católico o no eras nada, en aquellas frases que soltaban en aquella época, y eso ha llegado prácticamente hasta el año 1977, hasta el año 76, 77, que incluso pedían el libro de bautismo para que un niño pudiera ir a la escuela, o pedían también el libro de matrimonial para si tú pues ibas incluso pues a un sitio para poder estar con una persona, ¿no? También las leyes civiles y las leyes de todo tipo estaban trufadas de lo que era pues la moral católica, ¿no? Evidentemente no había divorcio, evidentemente no había aborto, evidentemente todo era trufado por la moral propia católica. Franco resuelve por fin con Pío XII el hacer un concordato. El Vaticano no tenía muchas ganas de firmar nada con Franco, a pesar de, porque el Vaticano sabía que había ayudado mucho a los regímenes fascistas, y entonces ellos no tenían muchas ganas de firmar un concordato con Franco, y consiguieron firmar un concordato en 1953, que fueron muchos años después del golpe de Estado, y 14 años después. Y en ese concordato que firma Franco con el Vaticano, pues es a cambio de un montón de privilegios que le otorgan a la Iglesia Católica, unos años antes de que se hiciera una ley en España relacionada con la libertad religiosa. En España no hay libertad religiosa hasta pasados los años 50, casi hasta los años 60, no hay una ley de libertad religiosa en donde se tolera que haya protestantes, que haya judíos, que haya personas que están aquí, pero siempre escondidas, nunca que puedan salir a la luz pública como si lo pueden hacer tranquilamente los católicos. Otros dos hechos muy importantes tienen que ver con el fuero de los españoles y la ley de sucesión de 1969. La ley de sucesión de 1969, que es la que identifica el futuro de la dictadura con una monarquía en la persona de Juan Carlos Borbón. Y eso viene a confirmar de que al decir Franco en esa ley de sucesión que será Juan Borbón quien ha de recibir la adecuada formación para que le suceda tal, está ya sancionando que en este país, a la muerte suya, va a haber un rey monárquico, una monarquía con Juan Carlos, y además católico, ¿no? Está en la ley de sucesión que se establece en 1969 y se publica en la Universidad del Estado de la época en 23 de julio de 1969, que es donde empieza a configurarse el futuro de la transición de este país. Lo ha dicho también José Luis, lo de la Constitución de 1978, yo ya no voy a profundizar más en ello. La Constitución de 1978 tiene una serie de elementos que son importantes y positivos, el artículo 10, el artículo 14, que son realmente que amparan la libertad de conciencia, que amparan los derechos humanos, de una serie de derechos muy importantes, muy avanzada, incluso es una constitución que se ha ido copiando constantemente por algunas democracias, pero en lo que tiene que ver con la monarquía, que aparece en el título segundo, por cierto, nada más y nada menos, y lo que tiene que ver con el tema de la religión, pues te queda un montón de cabos sueltos. El artículo 16 de la Constitución, al mismo tiempo que declara que el Estado no tiene religión, no tiene confesión, al mismo tiempo, pues también lo que dice que se mantendrán las relaciones con la Iglesia Católica, que es la única corporación o entidad privada que aparece en la Constitución con nombre y apellido. Es la única, no aparece en toda la Constitución ninguna otra corporación que aparezca con nombre Iglesia Católica. No aparece UGT, no aparece Comisiones Obreras, no aparece la COE, no aparece Cruz Roja, aparece Iglesia Católica, la una corporación privada que aparece en la Constitución. Y es más, uno del artículo 16 habla de ideología colectiva, como si un colectivo tuviera ideología. La ideología es individual, no es colectiva, y eso le ya marchamos a que las religiones organizadas puedan ejercer el control de los socios de esa religión. Hecho que está generando un montón de problemas a nivel interno las religiones que hay en este país, porque muchas de ellas, todas, pero fundamentalmente la católica, no cumplen en su seno interior lo que
marca la Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos. En suma, si una asociación que no fuera religiosa tuviera los mismos estatutos de estas organizaciones religiosas, sería ilegalizada rápidamente, porque incumplen derechos básicos, constitucionales y de derechos humanos. Se le permite a las religiones en general y a la religión católica en particular, porque es la mayoritaria y la que más poder tiene. Además de esa ley de la Constitución, un año después, unos meses después de ser aprobada, se aprueban los acuerdos con la Santa Sede de 1979. Antes se habían aprobado unos mínimos acuerdos en el 76, que son no tiene nada que ver para que no entrara el rey en el nombramiento de los cardenales, etcétera, pero la que tiene importancia es la de 1909, que son los acuerdos de la Santa Sede, 4 acuerdos, y que son los que en este momento funcionan como coartada para el poder político, para decir que no se puede avanzar en la confesionalidad del Estado o en la... mientras estén estos acuerdos, el poder político y la judicatura, cuando se llevan cosas a los tribunales, siempre es la excusa para no poder, porque les dan el tratamiento de acuerdos internacionales. Deciros que desde nuestra organización no los consideramos acuerdos internacionales, porque no reconocemos al Vaticano como Estado, y por lo tanto no los reconocemos como internacionales, aunque hay juristas que sí los reconozcan, creemos que no son acuerdos internacionales, además de que se cumplen porque el Estado quiere. Hay miles de acuerdos internacionales que los Estados no cumplen y no pasa absolutamente nada. Pero en este caso, claro, son más allá de un acuerdo internacional, es un compromiso del gobierno del Estado español con una entidad política cuyo Estado no solo es el Vaticano, sino que es todas las diócesis que hay en el mundo. Entrar en ese tema es un tema complejísimo, da para 2 conferencias el poder que la Iglesia Católica tiene a través de todas las diócesis que tiene en todo el mundo. Y, por ejemplo, en el ejército español hay un general capellán que depende del Estado Vaticano y que además se perdió el ejército español, es decir, como si hubiera aquí un mando en plaza, un general del Estado norteamericano, en situaciones realmente rocambolescas y no tiene ningún tipo de sentido. La confesionalidad del Estado español actual, y que ya voy a entrar en la parte final para ver cómo un movimiento republicano de cara a establecer en el futuro, con apoyo popular, una república, fuera la tercera o la que fuera, tendría que tener en cuenta todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la confesionalidad o no del Estado. ¿Por qué? Porque puede haber una república confesional. Que haya una república no significa que no vaya a ser confesional, hay repúblicas confesionales en el mundo, muchas. Por eso, para que haya una república realmente democrática, tienes una república laica y por lo tanto tenemos que ir de la mano los laicistas y republicanos, que muchas veces coincidimos, que somos lo mismo, laicistas y republicanos, para poder construir en su momento, si llega el caso, y las condiciones sociales, políticas, etcétera, se dan para construir una verdadera república laica, una república laicista, una república en donde se establezca la separación clara del Estado de la religión. Yo cuento una anécdota que me contó un periodista de Interview hace unos años, y es que el anterior presidente del Partido Popular, el señor Aznar, en un coloquio, en una cena, dijo de broma al chascarrillo que él quería ser presidente de la Tercera República. Y me lo creo. Igual que Sarko es presidente de la República Francesa y otros son presidentes de por lo tanto no pensemos que si en un momento determinado cae la monarquía, por circunstancias las que fueren, y establece un sistema republicano, no vayamos a tener un sistema republicano que no sea de derechas y que además no sea confesional. Puede ser un sistema republicano de derechas y confesional. Digo para que nadie se llame engañoso, sobre todo los más jóvenes. Por lo tanto tenemos que ir de la mano para construir paralelamente un Estado que se base en un sistema de gobierno republicano, pero república laica, república laicista de separación clara. En este momento la Iglesia Católica, es decir, las religiones en España, hay dadas de alta en el Ministerio de Justicia 2000 y pico organizaciones religiosas, 2000 y pico, considera el estado de notorio arraigo solo a 8, pero 4 de ellas son las que pueden dar clases en la escuela. Evidentemente la católica, que es la única que da clases, la única que entra en la escuela y en la universidad,
pero también pueden solicitarlo los grupos evangélicos, los grupos islámicos y los judíos, que son los que menos interés tienen en entrar en la escuela, porque aunque tienen un convenio firmado con el Estado, no han mostrado nunca interés en dar, sí lo han mostrado interés los evangélicos por el tema fundamentalmente de los grupos de gitanos que tienen, y los musulmanes han mostrado interés, aunque en muy poquitos sitios, salvo en Ceuta, Melilla y en poquitos sitios más, han entrado en la escuela. Pero sí que los católicos sí que están dentro dando clases en la escuela cultural. Pero que además, en ese ámbito, como sabéis, tanto en la universidad como en toda la enseñanza no universitaria, todo el sistema educativo, eso lo va a contar Manolo en la última conferencia el viernes, está trufada de catolicismo. Aparece el derecho canónico, que en el fondo son unos estatutos de una entidad privada en el ámbito de la enseñanza del derecho. A ver por qué el derecho estudia el derecho canónico, igual que se estudian los estatutos de Europa laica, que es el derecho canónico de ellos, que pertenece a ellos, no tiene que ver con el tema con el derecho. Hay capillas en las universidades, en la escuela no universitaria hay curas dentro de catequistas dentro de los centros, dando religión, impartiendo religión, etcétera, etcétera. Y, lo más gordo, España financia escuela de diario católico. El 33% del alumnado de la enseñanza universitaria va a centros de diario católico. Cuando empezó la democracia en el año 1977, había en España un 22% de alumnos que iban a centros de diario católico. Ahora son el 33%. Algo habremos hecho mal. Algo habremos hecho mal desde el poder corporativo, desde el gobierno, desde las comunidades autónomas con las transferencias de educación transferidas. Algo habremos hecho mal para que el 12% más de alumnado vaya a centros de diario católico financiados al 100% por el Estado. Bueno, como Manolo va a hablar de este tema, ya no incido más. Además de eso, pues los privilegios en materia económica que tiene la Iglesia Católica es enorme. La Iglesia Católica recibe, según los datos de Europa Laica que están publicados en nuestra página web de laicismo.org, es de más de 10.000 millones de euros al año en distintos conceptos sí, el boletín que ha circulado es un boletín un poco engañoso porque dice que recibe 13 millones de euros al mes, cuando es mentira, son 20 y tantos millones, porque esto se da cuenta, son 20 y tantos millones. Esto tiene que ver con el IRPF que todos pagamos a través del impuesto de la renta, todos pagamos, aunque no pongamos la CUDI, todos pagamos, porque luego están del conjunto. En realidad esto es a cuenta de los 250 millones de euros que va a recibir solo del IRPF. Bueno, claro, ¿no? Pero todos los años sale. Este boletín ha salido hace 20 años. Lo que pasa es que este año alguien la pilló y la sacó en la prensa. Esto lleva saliendo 20 años, lo venimos utilizando nosotros desde hace ya 11 años que existimos, ¿no? Pero no son 13, son 20 millones. Bueno, porque esto es una cantidad a cuenta. Todos los meses, tacatá. De los 250 millones. Pero es que eso es una pequeña propina comparada con los 10.000 millones que recibe por otros múltiples conceptos. Luego, si queréis, entramos en qué conceptos, pero por otros múltiples conceptos de la Iglesia Católica en este país. Las otras religiones, las de notorio arraigo, la verdad es que las cantidades son de miseria. Nosotros pensamos que ninguna corporación religiosa debe de recibir ningún dinero del Estado. Se tiene que financiar de sus socios, de sus afiliados. Bueno, claro, eso me dice, ¿y los partidos políticos y los sindicatos? Pues es un debate, pues a lo mejor también. Es un debate que tenemos que abrir, pues a lo mejor también. Bueno, yo entiendo que la democracia es importante sujetarla al tejido social, es importante y a lo mejor hay que financiar algunas cosas, pero es un debate que está pendiente. La financiación de los partidos políticos, la financiación de los sindicatos, la financiación de las asociaciones, es un debate pendiente. Bueno, nosotros empezamos con decir que las iglesias tienen que financiarse con los dineros de sus asociados, de sus socios, de sus fieles. ¿Y qué nos queda para ir construyendo la República? Porque nosotros pensamos que el ideario y el pensamiento republicano, el ideario laicista y el pensamiento republicano van unidos y van de la mano. Por lo tanto, si queremos realmente construir una república democrática, será laica. Si no es laica, no será democrática. Por lo tanto, yo creo que en todos los debates que se hacen sobre
la Tercera República, sobre la cultura republicana, sobre el ideario republicano, etcétera, se debe introducir el tema del laicismo, porque es que van de la mano. Y si algún día en este país se construye, como consecuencia, antes decíamos, de una serie de circunstancias históricas o políticas, del tipo que sea, una república, y no es laicista, no habremos hecho absolutamente